¿Cómo está, viceministro? Buenos días, Diego Montaño lo saluda. ¿Qué tal, Diego? Muy buenos días. Un gusto saludar a las Dazón. Gracias, viceministro. A ver, estábamos queriendo recordar alguna transición ordenada de gobierno a gobierno y realmente tendríamos que irnos hasta del gobierno electo a gobierno electo y tendríamos que irnos hasta el 97 o Quiroga a Gonzalo Sánchez de Lozada del 2002 de repente. ¿Cómo va a ser esto, viceministro? O a ver, ayúdenos a resolver primero esta duda. ¿Realmente nos tenemos que ir al 97? Bueno, se podría ver, pero no hay una transición, ¿no? Hace 28 años más o menos atrás que se han dado los hechos muy rápidos, muy violentos en tiempos estoy hablando, para que se pueda hacer una transición ordenada, etcétera. Se han hecho los esfuerzos, pero esta es una transición ya más planificada, como debería ser. Por eso con anterioridad ya se los invitó a los dos candidatos que iban hacia el balotaje a que vengan a conocer cuál era la situación exacta del país en lo económico, en lo social, en lo político. Solo vino Rodrigo, el señor Tuto no vino, pero él ya tenía una idea. Ahora nosotros tenemos que garantizar, como hemos dicho, una salida. El país ha resuelto sus problemas, se está tratando de resolver democráticamente, debemos ayudar en esto. Todos somos los hijos de la misma tierra y por lo tanto lo que hemos hecho ayer es ya plantear un decreto en la Comisión de Política Económica de Gobierno, para que esto nos pueda garantizar el uso de recursos. Ahora nos tenemos que poner de acuerdo con el presidente electo y su comitiva y su equipo de transición para ver toda la logística, es lo primero, ¿no? A quienes se están invitando, quiénes van a venir, hay que ver la hotelería, los temas de seguridad, los dineros que se necesita para una y otra cosa, que tenemos que garantizar eso al nuevo gobierno. El nuevo gobierno estaba decidiendo que este paso de mando sea en la ciudad de Sucre. Ellos decidirán dónde va a ser a la final, nosotros estamos llanos, pero no solo es eso, en todo lo que es la transmisión de la información ordenada, archivada, etcétera, para que el nuevo gobierno siga ya cabalgando sobre eso y no como, por ejemplo, nos han dejado nosotros cuartos llenos de papeles botados, incluso mezclados con basura. Bueno, es lo que ocurre cuando hay un gobierno de facto y obviamente será un gobierno democrático. Pero más allá de todo lo que ha ocurrido en este periodo, nosotros debemos hacer este trabajo y que ya sea un ejemplo que se vaya perfeccionando hacia adelante, ¿no? Viceministro, entonces no ha habido todavía una reunión ya con el equipo de transición, porque el presidente electo hablaba de que ayer en la tarde ya iban a arrancar las coordinaciones, diríamos. Sí, obviamente las comunicaciones ya han fluido, pero nosotros debemos trabajar sobre un tema específico y ese es un decreto, ¿no? Porque eso es la normativa que nos va a permitir avanzar. Y en este decreto, como le digo, ayer ha sido trabajado en CONAPE, mañana va a ser aprobado en gabinete, seguramente habrá algunas cosas que ajustar todavía, de acuerdo a lo que se está hablando vía telefónica con los representantes, ¿no?, del nuevo gobierno, y lo ajustaremos el decreto y a partir de ahí sí ya lanzamos, como ha dicho el presidente, empiezan a la cabeza del Ministerio de la Presidencia y de Relaciones Exteriores, es en los que nos tenemos que basar nosotros para hacer esta transición. Pues en caso ya todos los ministerios, todo desde hace más de 2 meses, hemos recibido la orden del presidente de dejar todo exactamente así, exactamente en el punto, todo lo que tenemos, proyectos, lo que esté pendiente, lo que esté urgente, lo que no es urgente, lo que esté en camino, porque hay muchas cosas. Por ejemplo, hay algunas
negociaciones con organismos internacionales que están todavía a media negociación. Todo eso tenemos que dejar ordenar, los proyectos de ley que estaban todavía pendientes, las peticiones de informe oral, o sea, todo estamos dejando totalmente ordenado para que pueda seguir marchando con el gobierno. No queremos ponerle ningún obstáculo. Viceministro, ¿cómo va a ser? Bueno, la ceremonia como tal, usted nos explicaba, estará a cargo de Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, ¿no? Si va a ir el presidente saliente le entregará la banda, si va a ser en Sucre, si va a ser en La Paz. Bueno, eso ya lo verá Cancillería con el equipo del nuevo presidente, pero en el caso de la entrega ya diríamos, de las oficinas, van a esperar los ministros a los nuevos ministros y ellos les van a entregar los despachos, les van a entregar la información, porque eso también pasó al inicio del gobierno de Arce. Recuerdo Iván Arias entregando el despacho del Ministerio de Obras Públicas a Edgar Montaño, por ejemplo. ¿Eso se va a repetir o no? Iván es el único ministro del golpe, gobierno del Fajo, que entregó su oficina. Esto apareció antes ya en cuanto se supo los resultados electorales, ¿no? Pero nosotros hemos planteado una entrega, así como tú la dices, de que venga el ministro, nosotros le entregamos, en mi caso al nuevo viceministro, viceministra, que será entregarles la oficina, el inventario y todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, todo eso también vamos a discutir todavía en gabinete, hay este tema, pero la idea es que entreguemos nosotros las oficinas así, en forma ordenada, dejar un teléfono de contacto para cualquier pregunta, cualquier consulta, y hagamos bien las cosas, ¿no? Esa es la idea. Por el momento estamos ordenando bueno, ya lo tenemos, todo lo que es la oficina, ¿no? Todo el papeleo que hay en el camino, porque todos los días el Estado no se detiene, entonces sigue llegando, seguimos despachando, seguimos archivando, es un problema ese. Viceministro, hay una ley que se aprobó en el año 2020, una ley que hablaba del arraigo para las altas autoridades del gobierno saliente, que no puedan salir durante los primeros 3 meses. Esa ley, entendemos, sigue vigente. ¿La va a cumplir el gobierno saliente? No, tiene que cumplirla todo ciudadano porque es una ley. La ley dice exactamente que una vez que uno funciones, meses está arraigado. Bueno, tiene prohibición de salir en viajes al exterior y hay que cumplir la ley, porque si uno quiere salir, obviamente están vulnerando y va a ser detenido. Además, no tenemos por qué hacerlo. Si hubiera alguna emergencia médica, tal vez, alguna emergencia del tipo, se comunicará a las autoridades que estén en funciones, pero no creo que sea por el momento. Nadie está padeciendo nada y vamos a poder estar aquí. Además, no tenemos por qué andar huyendo, ¿no? Aquí nadie ni se ha alzado las cosas, ni se ha dado, aunque son muy fáciles y de lengua bastante suelta, algunos opinadores representantes de algunos personeros o de algunas instituciones. Anoche veía en un canal a un miembro del comité cívico decir que el 90 de cada 100 bolivianos que recibe el Estado, 10 se les da a los departamentos y 90 se los roban los ministros y el presidente, ¿se imagina? O sea, ese tipo de estupideces hay que dejarlo ahí, porque a los estúpidos les creen los otros más estúpidos. Desde esto, la gente es inteligente en este país. Viceministro, ¿cuál diríamos su balance de las elecciones? Ya la transición ya nos quedó clara. En el tema ya político, que es su especialidad, ¿cuál antes del balance? Quiero preguntarle sobre los pendientes de la Asamblea. Usted
su función también es un poco ver que las cosas anden en la Asamblea. Entendemos que esa es la función del viceministro de Coordinación Gubernamental. Se quería elegir un contralor, algo que hace años tendría que haberse hecho y no se hizo, y querían a última hora, y eso despertó otro tipo de susceptibilidades. Usted ya sabe la historia. Creemos que no alcanzan los tiempos, pero en la Asamblea ya no va a volver a sesionar la saliente. La saliente tiene todavía sesiones que llevar. Hay una serie de proyectos de ley, sobre todo sociales. Hay, bueno, varios, ¿no? Hay sobre créditos, etc. Un montón de leyes que están ahí. Pero los sociales son los que interesan. No sé si lo lleguen a hacer, porque hay una desidia, ¿no?, en la Asamblea para trabajar. Hace un tiempo atrás, bueno, casi 6 meses, en 6 meses han hecho 2 sesiones, se imagina. O sea, ahora han estado acelerando, como dijo una diputada. Queremos acelerar para no dejar mal parada la Asamblea. No se trata de eso, se trataba de trabajar y de ayudar al país. El tema del Contralor, hay que hacer una sesión muy clara y una aclaración de que se ha tratado de malinterpretar desde el ámbito político primero y luego desde la mediática, de que sería un interés dejar al Contralor ya nombrado. No es verdad. ¿Por qué se ha atrasado? Usted mismo dice hace rato, después de años, que debería hacerse. Sí, debería hacerse, pero no se olviden, y parece que eso es lo que pasa en el país, que hay poca memoria. No se olviden que hubo un recurso constitucional en contra de esta selección del Contralor. Y el Tribunal Constitucional, recién, la semana anterior, antes de que se convoque a la Asamblea, y por eso se ha convocado, recién el Tribunal Constitucional nos notificó con el fallo que ellos tenían. Entonces, en ese fallo, el vicepresidente se ve obligado a convocar a la sesión, porque si no, incumple deberes. Entonces, el vicepresidente ha convocado. Ahora, la convocatoria no era para elegir, sino la convocatoria era para aprobar los criterios de lo que iba a ser la selección, porque tienen que hacer todo esto. Hay unos ya calificados, pero esas calificaciones fueron dadas con anterioridad, ¿no? Entonces, se iba a dejar en el camino para que sea la nueva Asamblea, pues, hasta que concluya este papel, pero había que dar cumplimiento a la sentencia constitucional. Entonces fue, creo que demasiado el abejeo que le han metido ahí, de que queríamos, como decían algunos medios, o algunos opinadores, de que queríamos dejar un Contralor que nos cuide las espaldas para que nadie nos enjuicie por corruptos. Por favor, ¿no? Muéstrenos hechos, que hay hechos de corrupción en este y en cualquier gobierno. Claro que sí, claro que hay hechos, pero los que ha habido en nuestro gobierno, del presidente Arce, están detenidos, están con juicio, y algunos ya están en la cárcel. Entonces, ¿qué se da? Se da, pues, porque nadie puede responder por todos los hombres y mujeres del país. Cada uno tiene una educación que viene de su casa y su comportamiento refleja esto, ¿no? Viceministro, algo también parecido ocurrió con la intención de avanzar en la elección de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, que terminarán funciones el 19 de diciembre. Se especulaba que en realidad el MAS quería dejar y controlar, ya en lo último que le queda de vida, controlar el Tribunal Supremo Electoral. Lo último le queda de vida, digo, porque tendrán 2 diputados en la siguiente asamblea. Entonces, diríamos que no va a ser gravitante, como ha sido en estos 20 años. Y a propósito de eso, ya viene la otra parte de la entrevista, viceministro. ¿Cuál es su evaluación? Primero, de los resultados obtenidos en este inédito balotaje presidencial. ¿Qué dijo el país con su voto en su interpretación, viceministro? Con el voto es buscar, si se puede llamar así, el mal menor ante la no participación activa del movimiento al socialismo. Digo esto porque en la no participación activa estaba una fracción muy fuerte del MAS
que sigue el lineamiento del expresidente Evo Morales. Estaba la otra versión fuerte del MAS, que estaba en funciones de gobierno o que está en funciones de gobierno con Luis Arce. Y había un desgajo ahí con Andrónico Rodríguez. Ante esta situación y todo lo que ha ocurrido y los errores políticos cometidos desde la dirección nacional, etcétera, de candidatos desconocidos, bueno, todo un show, se manejó muy mal la campaña. Entonces la fuerza popular, si se quiere llamar así, quedó sin un representante. Ahí vino el trabajo de Evo, alcaldes, etcétera, que hay del MAS, que se dio, ya en ese tiempo nosotros habíamos manifestado, ya casi la instructiva de que apoyen a Rodrigo Paz. Y por eso es que el mapa político que estaba pintado de azul se pinta exactamente sobre lo que es la pintura azul del MAS, se pinta con los colores del PDC. Eso fue, y claro, el disimulo del otro lado para ocultar este acuerdo previo que tenían ya con la derecha, si se lo quiere llamar así, que venía ya desde un acuerdo para elegirlo Andrónico en el Congreso. Esto hizo exactamente ese mapa que tú lo tienes ahí. Eso hizo que el voto popular vaya para ese lado. Y el voto nulo que supuestamente se convocó fue en algunos otros sectores. Lo que te muestra una fuerza fáctica. O sea que Evo Morales es más que el MAS. Evo Morales es más que el MAS. Evo Morales es más que el MAS. No, Evo Morales en la fracción es Evo Morales. Evo Morales representa al MAS de la fracción que hoy se llama Evo Pueblo, ¿no? Entonces eso es lo que ha ocurrido, y luego ya ayer salieron a confesar, lo dijo el mismo Evo, lo dijo el diputado Casas, que las instructivas se dieron para que la gente del MAS vote a favor de Rodrigo, ¿no? Entonces aquí se crean dos poderes, el poder legal, que va a estar en funciones de gobierno, y el poder fáctico, que va a estar controlado en la calle. Esto se va a tener que buscar un equilibrio para que las cosas funcionen, porque si vemos bien, el gobierno de Rodrigo, pese a que puedan tener el 100% de la asamblea, eso no es óbice hoy. Desde el 2006, el poder se ha manejado desde las calles, desde el 2006. Entonces, esa forma de que el legislativo se ha convertido en un mero tramitador de las necesidades de la gente, del pueblo, y el ejecutivo en eso, en un ejecutor de las necesidades también, hace que el poder se mueva en otro lado. Por lo tanto, es ahí donde hoy yo veo que una medida de shock, una medida impopular, una medida como la subvención de los carburantes, que hay que hacerlo, yo estoy completamente de acuerdo, hay que hacerlo. Es un puñal en el corazón económico del país, la subvención, pero hay que ver cómo se compensa al pueblo sobre esto que va a venir y va a traer una alza violenta de precios, de especulación, etcétera, cosas que ya se han ido dando en el pasado también. Entonces, esto es lo que se tiene que ver de cómo se va a manejar. Una medida impopular va a llevar a una movilización, y ese porcentaje de votación que obtiene el PDC, como lo dice el mismo Evo, gracias al bloque popular del MAS, que se va a sumar a los descontentos de los otros partidos, llámete Súmate o lo que sea, que han votado y se han quedado descontentos con los resultados o frustrados. Eso va a llevar a que puedas tener una crisis política y económica, pero sobre todo política, económica y social afuera muy fuerte, lo que te llevaría a un acuerdo, estoy haciendo futurología, te llevaría a un acuerdo muy fuerte político para volver a un núcleo de nuevas elecciones, pero con participación estricta de todos. Ayer una asociación, creo, de ciudadanos nacionalistas salió, y ahí
ellos exigían, por ejemplo, en un comunicado, que se suspenda, que se anule esta elección, que se prorrogue 6 meses la Asamblea Popular, que se anule, que no se convoque, se suspenda la convocatoria a las elecciones subnacionales y que se vaya a una nueva elección sin restricción de nadie, que vaya textualmente, que participe el señor Dunn y participe también hasta Evo Morales y todos. Entonces ahí está todavía la crisis social y de representación política, no ha sido subsanada en estas elecciones. No ha sido. Esto se lo ha llevado y se ha tratado, y lo han logrado desde ya los candidatos que están hoy, que han ido al balotaje, inclusive, centrando sus necesidades, o sea, viendo un país que estaba en el desastre a partir de la falta de combustible, de dólares y una elevación del mercado, ¿no? De la canasta familiar. Viceministro, pero eso no es... En este cálculo, en esta lectura que usted hace, dice errores. Bueno, el levismo y el expresidente Evo Morales entonces jugó sus cartas y si el escenario es como usted nos pinta, es el gran ganador, sin estar en la papeleta. La pregunta es, ¿qué vieron en el gobierno? ¿Cuál fue la lectura? Al momento de tener el control de la sigla del MAS, tenían la directiva, tenían el control de las organizaciones sociales, tenían el control del aparato estatal. ¿Por qué pierden tan estrepitosamente como perdieron? Como te digo, el movimiento popular, el MAS, en realidad se dividió en esta lucha interna, primero, y la fracción que estaba con la sigla sufrió el boicot, y eso es lo que te decía, el boicot económico y el boicot a todas las iniciativas que se mandaba al Parlamento, etcétera, fue lo que fue minando al MAS como siglas y como MAS, ¿no? Evo jugó para el otro lado, jugó refugiándose en Chapal, denunciando al MAS, etcétera, etcétera. Entonces la gente quedó disconforme y luego se vio que ahí deberían apoyar en el mal menor a Rodrigo. Entonces, en este caso, ¿por qué se manejó tan mal? Porque hubo una dirección nacional que no estuvo a la altura de la expectativa política del país. ¿La de Grover García? Manejó mal. Sí, manejó mal la campaña, ¿no? El lenguaje y el discurso incluso de la campaña, lo que se planteó, no tenía ninguna diferencia con lo que se planteaba desde la derecha. La derecha te decía, vamos a cesar todas las empresas y vamos a reducir el aparato estatal, que nos decía el mismo MAS, vamos a ver cuáles las cesamos, pero sí también vamos a reducir el aparato estatal. O sea, me parece tonto. No se cabalgó, el MAS debería haber cabalgado sobre todo lo que ha construido desde el 2006, que no es poco. Cuando se vea un tema de lo que se ha hecho, entonces vamos a poder ver cuál ha sido la transformación que ha logrado el MAS desde el 2006. Viceministro, antes de llegar a cómo manejó el MAS su campaña y su candidato, yo quiero hacerle una pregunta, ya digamos a lo último de la gestión, que nos pueda contar qué pasó realmente, por qué Luis Arce no fue el candidato del movimiento al socialismo. Muchos hablan de una reunión en el fin de semana previo a la bajada, al anuncio de la bajada de la candidatura de Luis Arce, en la que supuestamente habría una implosión dentro de las organizaciones sociales que le dijeron, no, tú no vayas, mejor que vaya otro. Y Luis Arce, cuando se baja el lunes en la noche, dice, yo me aparto para unir al MAS o al Bloque Popular, unión que no existió porque a los 3 días salió Eduardo del Castillo siendo el candidato por su cuenta, Andrónico por su cuenta y bueno, el levismo rechazando todo. ¿Qué pasó? Si nos puede contar, viceministro. Bueno, hasta los últimos momentos ya estaba decidida desde un principio la candidatura de Lucho a la reelección, pero ahí vinieron otros intereses que se quiso manejar, se quiso imponer. Y Luis obviamente dijo, el presidente Arce dijo que no se podía hacer ese tipo de cosas, pero además se pedía que busquemos la unidad que
convoquemos, que nos sentemos, se habló con Andrónico, sí, se convocó, pero no se quiso, no habían intereses ahí particulares, etcétera. Y en la mañana, porque en la noche fue el anuncio, en la mañana, a las 7 de la mañana, hubo una reunión en la que ya se había decidido todo, Luis era el candidato, se hizo una votación, Daisy Choque era la candidata a la vicepresidencia, pero entró un compañero nuestro de una de las organizaciones grandes a decir que él no estaba de acuerdo, y entonces Lucho se molestó y dijo, y bueno, yo no voy a ser el muñeco aquí de nadie, ¿no? O sea, yo voy a gobernar, y entonces ahí lo dejamos la candidatura y luego se eligió a Eduardo. Yo creo que Eduardo era un muy buen candidato, pero que se equivocó en la estrategia de campaña. Y bueno, ahí están los resultados, la experiencia también dice eso, ¿no? Pero el movimiento popular no se ha movido. Es por eso que no fue, y luego vinieron acá a Casa Grande a exigirle que Luis sea más bien el jefe de campaña. Luis no aceptó, obviamente, y luego casi le obligaron a que sea candidato a senador, cosa que ya se aceptó en un principio, pero haciendo un análisis más frío se decidió no hacerlo y se dejó nomás que la Dirección Nacional maneje toda la campaña. Los militantes más comprometidos hemos estado metidos en la campaña, pero ya la desazón y la falta, como te digo, de un discurso claro de a dónde íbamos, nos dejó mal pagados, y los resultados están ahí, ¿no? Hay que agarrarlo como experiencia simplemente. Ahora, el movimiento al socialismo, la Dirección Nacional sigue a la cabeza de Grover García, a quien usted apunta, diríamos, como uno de los responsables del fracaso del MAS en estas elecciones. Si no perdieron la sigla fue por los votos nulos, ¿no? Porque en realidad en los votos, si uno toma todos los votos, es 2.4. Se salvaron por poquito. En ese sentido, el partido más grande de la historia siempre se ha jactado el MAS y sus militantes de repetir eso hasta el cansancio, de que han sido el partido más grande de la historia. ¿Cómo va a ir a las subnacionales? Con esa dirección nacional, ¿qué van a hacer desde el 9 de noviembre para, no sé, revertir, cambiar la directiva? ¿O qué va a pasar con el MAS? ¿No va a participar? Lo escuchaba yo al ministro Montaño decir, no estamos listos. Con semejante estructura, ¿no están listos, viceministro? En realidad, el golpe político recibido, el golpe electoral, el mal manejo de la campaña y demás, te deja mal pagado, pues, ¿no? Es muy pronto. Yo también fui uno de los primeros en salir a decir, creo que no deberíamos participar de las subnacionales y más bien reconstruirnos, porque hay que elegir una nueva dirección nacional, hay que ajustar, ¿no? La dirección nacional no, desde que fue electa, no se preocupó de construir las departamentales, de ajustar, etcétera. Todo ese lío pues hay que hacer, y nosotros, Montaño y algunos otros más, pensamos que no deberíamos participar porque podría ser peor, ¿no? Que más bien nos reconstruyamos. Pero la Dirección Nacional lo que hizo fue decir que sí, que está lista para las subnacionales. Bueno, nosotros como militantes tenemos que someternos nomás a lo que diga nuestra dirección. Bueno, tenemos nuestras ideas diferentes, pero si el MAS decide ir a unas subnacionales, tendremos que ver y discutir las estrategias, etcétera, pero además los planes de gobierno, los candidatos, porque aquí ya no se trata de jugar con nada, ¿no? Yo creo y que deberíamos a partir de reorganizarnos desde abajo nuevamente, desde nuestras direcciones barriales, circunscripciones, comunidades, etcétera, etcétera, y llegar hasta una dirección nacional que mantenga un prestigio, por lo menos, porque hay muy buenos cuadros en el MAS, pero habrá que ver que hagamos esto y cambiar el chip, ¿no? De lo que es. Hay que reconstruirse y hay que adaptarse también a los nuevos términos. En palabras del ex vocero
presidencial, Jorge Richter, decía, bueno, el MAS acabó siendo una cáscara. Es simplemente ya una sigla que sí tiene una base de militantes, pero que claramente esos militantes no se traducen en voto, porque tenían, creo, 1 millón de militantes en el MAS y sacaron poco más de 300,000 votos, un tercio, diríamos, de su militancia. Y bueno, ahí en esa guerra intestina que tuvieron en las diferentes facciones, prácticamente el MAS quedó reducido a 2 diputados formalmente como MAS, 8 como Alianza Popular y pare de contar. Sí, eso es verdad, pero como te digo, fue una malas decisiones que se tomaron, pero que nadie piense, y eso lo venimos repitiendo, que el MAS está empezado, no lo piensen, ¿ah? Cuidado, se den una sorpresa después más adelante. El bloque popular hay que saberlo reconstruir y avanzar. Ha habido una posición y una forma de avanzar en el bloque popular desde el año 2006, en que se toma el gobierno, se ha avanzado, se ha construido, y volver a repetir ese mismo esquema no tiene sentido. Hay que ajustarse a las nuevas, a los nuevos tiempos, incluso a la nueva generación de votantes y demás, es otra cosa, pero hay que ver claramente el horizonte. Es lo que te digo, cuando estábamos en la campaña, no se cabalgó sobre el caballo del MAS, es más, se lo dejó amarrado en un lado y se quiso agarrar un caballo nuevo, que no es nuestro discurso, el cierre de las empresas, revisar, acabar el aparato, reduciendo el aparato estatal, etcétera, etcétera. Eso no era nuestro discurso, la gente no lo sintió así, porque se sintió incluso hasta amenazada, pues si tu mismo candidato te está diciendo que te va a cesar ciertos ministerios, que te vas a reducir de 17 a 12, que te van a cesar ciertas empresas, como un funcionario público que es militante va a ir a hacer campaña para que le cierren su ministerio, ¿te das cuenta? Entonces no hicieron eso. Esos son los errores que se han cometido, pero que de ahí a que el bloque popular esté desaparecido, están muy errados en sus percepciones. El bloque popular está tan intacto y se lo ha demostrado en esta elección y se lo ha demostrado en este balotaje. Ahora, cuando Jorge Richter habla y critica, yo siendo él me mantendría calladito. Él fue parte de un gobierno, participó en el gabinete en el que yo te puedo mostrar que jamás opinó siquiera en un gabinete, porque participábamos del gabinete los dos. Nunca puso una posición, ni para decir sí, ni para decir no, o por lo menos para pedir café. Nunca abrió la boca. Entonces, menos puedes criticar algo que no has tenido la fortaleza, y casi digo alguna barbaridad, para cuestionar donde se lo tiene que cuestionar. El gabinete, viceministro, usted decía, Eduardo del Castillo fue un buen candidato, pero no cabalgó sobre las ideas del MAS, entonces fue mal planteada la estrategia. Le hablaba, no sabemos a quién, de repente le hablaba a los votantes de Equipetrol, de la zona sur, de La Paz, ¿no? Y muy poco a sus votantes, como si ya los tuvieran asegurados. Eso por lo menos he entendido. Y usted hacía un apunte sobre el gabinete. Usted tiene mucha trayectoria en el ámbito político, ha tenido diferentes cargos, pero sobre todo ha estado, diríamos, en la construcción política del MAS. Siempre ha sido como considerado del ala dura, diríamos, del MAS. Y en ese sentido, ¿cuál es su evaluación del gabinete? No desde lo técnico. Yo ayer recordaba, estábamos conversando una frase que alguna vez dijo el presidente Arce: no, nosotros somos los académicos, haciendo referencia a su gabinete. ¿Sintió que le faltó ahí políticos en el gabinete? El gabinete debería construirse a partir de 3 ejes: un gabinete social, un gabinete económico y un gabinete político. El gabinete que tenemos actualmente, que ha acompañado al presidente, ha sido un gabinete técnico de primer nivel, eso hay que reconocer, ¿no? Y más dedicados a la gestión que a la política como tal.
¿no? El gabinete político ha hecho su trabajo, ahí se conforma ahí adentro un gabinete político, hizo su trabajo, pero tuvimos este problema con la dirección nacional y demás, ¿no? Entonces, no hubo pues esta coordinación, digamos, de llevar adelante las cosas, ¿no? Como te digo, se ha cometido errores. El gabinete es muy bueno, de verdad es un gabinete de primera, gente de primera que está ahí, ¿no? Hemos tenido algunos tropiezos también, sobre todo en el tema del Ministerio de Agua, con algún ministro y otros más que no entendieron o no supieron llevar adelante las cosas, ¿no? Bueno, ocurre, porque a la final son 20 ministros que tienen que estar ahí, pero yo creo que el gobierno de Lucho ha hecho un excelente trabajo, porque el boicot, que a muchos les parece una broma, el boicot fue muy duro contra el gobierno. Y pese a todo eso, Lucho deja un legajo que es el de mantener la paz social en el país y haber arrastrado hasta este último momento, pese a todo lo que nos han dicho, el sistema democrático. Querían que nos bajemos del cargo, que denunciemos, que denuncie Lucho. Eso no se les dio, nos boicotearon económicamente, pese a todo seguimos haciendo obras, se siguió construyendo, se vio formas imaginativas para mantener con déficit, sí, con problemas muy graves a veces, este tema del combustible que viene por la falta de dólares, etcétera. Pero se llegó, ellos se comprometieron, por ejemplo, en una reunión en el Tribunal Electoral, al crédito de 100 millones que daba Japón. De ahí se tenía que pagar para una parte a la votación en el extranjero, ¿no? Se tenía que garantizar con eso las elecciones y luego la Asamblea no lo aprobó. Y el gobierno tuvo que hacer los esfuerzos extraordinarios para 180 millones de dar al Tribunal Electoral para la primera para la primera vuelta, y otros 180 millones para la segunda vuelta. O sea, esos son esfuerzos y ese es un legajo de Lucho que no lo van a poder negar. Mantuvo la paz y preservó la democracia, que es el bien que todos los bolivianos debemos cuidar. Y la autocrítica, viceministro, ¿qué se hizo mal? Porque, por ejemplo, en campaña, Eduardo del Castillo decía, para mí la gestión comunicacional fue mala. Yo cambiaría totalmente, ese fue un gran error del gobierno de Arce. En el criterio de Gustavo Torrico, ¿qué se hizo mal en el gobierno de Arce? Mira, un tema de comunicación que nunca lo hemos resuelto y que viene incluso desde el gobierno de Evo, ¿no? No supimos comunicar lo que hacíamos. Por ejemplo, a ver, cuando te digo que no hemos cabalgado sobre el caballo del MAS, 61,000 obras ha hecho el presidente Arce, que se siguen entregando todavía hasta hoy, pero el MAS ni siquiera las mencionó en su campaña, ¿no? Entonces, se hizo mal, una campaña mala. En el gobierno, esto de comunicar, en realidad, porque una cosa es tener un viceministerio de comunicación, etcétera, que hace lo que se tiene que hacer, pero la comunicación política es diferente. Creo que hemos carecido de una comunicación política, hemos carecido también de una participación política de nuestro gabinete, no solo ministros, sino viceministros, directores, que más creo que nos hemos dedicado a la gestión, a la administración, y no así hemos ido perdiendo contacto, menos el presidente Lucho, él sí siguió en contacto, pero el resto hemos ido perdiendo contacto con las organizaciones sociales, etcétera. Y bueno, porque ese rol lo asumió en realidad la Dirección Nacional, y bueno, ahí ya hubieron este tipo de desfases, ¿no? Pero creo que la gestión al final, cuando ya se pase los calores electorales y se vea en realidad lo que se ha hecho, se va a poder ver que se ha hecho una muy buena gestión, muy buena, sobre todo en salud, en educación, en carreteras, en el tema de garantizar la seguridad alimentaria a partir de la construcción de
de presas, de atajados, deshiego, que hoy nos permite tener 2 y en algunos lugares hasta 3 cosechas al año, etcétera, llevar las viviendas populares hacia las provincias, cosa que no se ha hecho nunca. Bueno, una serie de cosas que no hemos sabido comunicar y no hemos sabido explotar en realidad. ¿Que hay errores? Obviamente. Ha habido este tipo de errores. Deberíamos haber hecho un ajuste, por ejemplo, al subsidio de los carburantes. No se quiso tomar. Claro, porque hay también las respuestas del pueblo. Es muy complicado esto, ¿no? Y bueno, ahora veamos cómo vamos a afrontar el futuro. Viceministro, una última. ¿Qué va a hacer Gustavo Torrico a partir del 9-10 de noviembre cuando deje el cargo? ¿Ya ha pensado? Mira, desde ayer voy a organizar una empresa que me permita sacar productos del país hacia los otros países y meter todos los productos que quiera de los otros países. No nos olvidemos que nos han prometido que no va a haber aduana. Por lo tanto, eso no va a ser contrabando. En segundo lugar, me han prometido 2.000 bolivianos de mi renta dignidad. Como tú verás, yo ya pongo las canas. Entonces, con 2.000 bolivianos más, va a estar bien. A 3.000 bolivianos de mi renta dignidad. Mi esposa, mi familia tendrá su billetera con un salario mínimo. Eso es lo que nos dijeron, las mujeres que no trabajen van a tener un salario mínimo, y voy a inscribirme a mi casa de 2 pisos que me va a dar el capitán. Por lo tanto, si tomar en cuenta toda esa demagogia que me han echado y que el pueblo muchas veces se la cree, mi vida estuviera arreglada, ¿te das cuenta? Pero no, ya hablando seriamente, yo estoy con la idea fija de, bueno, aparte de dedicarme a mis cosas particulares, que siempre las tuve para mi subsistencia y la de mi familia, yo estoy con la idea fija de construir una escuela de formación política, no de formación partidaria, sino de formación política, donde puedan venir jóvenes, etcétera, donde se dé formación política, se dé criterios de gobernabilidad, pero sobre todo ética moral en la política, porque si no entras a lo que se ha tenido al frente, dice que no, dice, a mí me ha llegado, dice que ha hecho, dice que es corrupto, dice que no ha hecho, y eso viene desde arriba, ¿no? Me han avisado mis policías patriotas, esto me han dicho, pero el otro sale y lo acusa al otro, ya está en Paraguay, ya se ha ido a Alemania. Ese es chisme, ¿te das cuenta? Eso no es política. No entendieron nunca, pero a mí me gustaría, sí, ya tengo construida casi toda la base para ver esta escuela política. Voy a ver el bien inmueble donde la podemos poner y cómo la hacemos funcionar. Viceministro, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Le hemos robado unos buenos minutos para hablar de la transición, de las elecciones y del futuro que les espera como partido político y de ahí ya como individuos. Gracias, Gustavo, que tenga buen día. Gracias. Gustavo Torrico, viceministro de Coordinación Gubernamental, estuvo con nosotros.